Bueno, acá seguimos hablando de la realidad de los pasos que fueron hace una semana, cosas que han ido pasando. El comentario nos están ayudando a Pablo Omar Morato y a mí, Gabriel Palumbo y Ricardo Mazorín, como les dije antes. Y como Gabriel pedía la palabra, ahí va la palabra. Gabriel. O sea, que quería problematizar un poquito la cuestión de la responsabilización y de la responsabilidad. Está claro que hay una responsabilidad política y que cada uno tiene la suya y que los grados son imposibles de mensurar, digamos, o sea, no se pueden comparar, son incomparables los grados de responsabilidad que se tienen. Pero vos sabés que yo también creo que hay una responsabilidad electoral, del electorado. ¿Sí? Porque independientemente de que está claro de que no se puede penalizar al electorado, tampoco se lo puede desresponsabilizar, porque son ciudadanos de pleno derecho y son gente que tiene, en el sentido kantiano, una mayoría de edad. Y además lo usaron, ¿no? El derecho. Y en eso sí me parece que es interesante evaluar un poco el comportamiento electoral, toda vez que, insisto, me parece que es interesante decirlo, todavía faltan las elecciones. Estas no fueron las elecciones. ¿No? Y independientemente de la sorpresa... Es más, no empezó la campaña para esta elección próxima. Exactamente. Y independientemente de la sorpresa que uno pueda llegar a tener por los resultados de las PASO, me parece que el análisis puede ayudar en ese sentido. Y la verdad es que es bastante, al menos curioso, diría yo, que la ciudadanía argentina, que es una ciudadanía que, incluso por imperio de los tiempos, está hiperinformada, que no se le escapa absolutamente nada de lo que ocurre y demás, haya elegido para castigar lo que creía que estaba mal, porque eso está claro que sí sucedió, porque no se puede entender de otro modo el resultado de las PASO, haya elegido votar a la opción que representaba el retorno a lo que fueron los años del populismo en Argentina. Yo digo, la verdad es que en términos analíticos no me puedo esconder de ese análisis, no me parece razonable intelectualmente esconderse de ese análisis, porque no se puede. Digo, es muy difícil pensar, porque independientemente de que uno puede encontrar un montón de matices en el electorado y que las motivaciones del voto son insondables, son imposibles de escrutar, eso está clarísimo. Pero también está claro que hay un proceso en términos de ética pública, un proceso de construcción política y demás, que deja a la administración anterior en un lugar muy complejo, muy complejo. Y no estoy hablando de que de la pérdida de las PASO del gobierno, sino de quién las gana, ¿no? Y ahí hay un proceso de responsabilización por parte del electorado, porque aquí no hubo un voto masivo en blanco, por ejemplo, no es que hubo un rechazo a lo que pasaba y entonces la ciudadanía se empoderó y dijo rechazo esto porque no saben hacerlo, no lo hicieron los anteriores y no lo hicieron estos, ¿no? Entonces voto en blanco o voto a la baña, digo, imaginemos un voto a la baña hipotético. Todas esas expresiones se licuaron, incluso la izquierda más radicalizada también a favor del hipotético retorno de las formas populistas. Entonces acá me parece que hay algo analizable en términos de comportamiento electoral y analizable también en términos de cultura política. Sí, bueno, Ricardo, sí. Me da pie para una observación. El gobierno heredó una crisis, pero era sintomática, para ponerlo en términos que son médicos. La gente no tenía conciencia de que teníamos una crisis. Cuando llegó al límite, pero perdió y le entregó al gobierno Macri. Entonces lo que tiene como recuerdo es la etapa de la bonanza, aún con los problemas que entre el 2011 y el 2015 se plantearon, ¿no? Esto es el cepo cambiario que afectó a las clases medias, etcétera. Pero no había síntomas fuertes de que la Argentina se precipitaba hacia una crisis. Y este es un problema. En una sociedad, y acá invado terrenos que no son los míos, pero no importa. Tendríamos que haber invitado a un sociólogo. Exacto. Bueno, acá hay uno, pero los invado. Hay uno, pero se hace el tonto. Que tiene una pulsión igualitarista enorme. Sí. Posiblemente Argentina sea la sociedad más conflictiva de América Latina. Así es. Este no es un dato menor. Digo, para ponerlo en perspectiva, el conflicto distributivo en la Argentina ha recorrido toda nuestra historia. Y los gobiernos lo han resuelto de la manera clásica. Atrasar tipo de cambio, porque eso mejora el salario,
financiar todas las demandas con el impuesto inflacionario, porque nadie se da cuenta. Alguna vez algún economista decía, si vos haces una reducción nominal de salario, te matan. Ahora, si el salario lo haces caer en términos reales, nadie dice nada. ¿No? Bueno. En términos reales, por ejemplo, con la inflación. Con inflación, claro. Entonces, ese ha sido un núcleo fuerte de los problemas que enfrentan todas las administraciones. Yo recuerdo que todos los periodos electorales, los economistas se casan de decir que en los años impares se atrasa el tipo de cambio y en los años pares se trata de recuperar el tipo de cambio. Eso le ocurrió a todos los gobiernos, incluido el gobierno de Mauricio Macri, porque en el 2017, que hizo una excelente elección, atrasó el tipo de cambio. Sí. Y mejoró, obviamente, y la gente estaba feliz. Entonces digo, ahí tenemos un problema que es de muy difícil solución. Yo no sé cuál es. Yo estuve en el gobierno y tampoco lo pudimos resolver. Y otro tema que se nombró acá, del que se habló, yo creo que la nueva administración, cualquiera sea esta, si continúa la de Mauricio Macri, ya dio el paso, pero si llegara a ser Alberto Fernández el presidente en ejercicio, enfrenta una situación diferente, internacional, de contexto internacional. Yo creo que hoy está en disputa... Diferente a otros momentos. A otros momentos. No diferente porque sea Fernández o Macri. No. Eso se independiza de los que lleguen al gobierno. Que es que estamos frente a un cambio de paradigma internacional. Así es. Las reglas de comercio están cambiando. El comercio que se encamina más a acuerdos bilaterales o multilaterales. La Argentina es una economía cerradísima, es una de las economías más cerradas del mundo, la de Brasil también. Claro, estas economías cerradas son difíciles de abrir porque la apertura de la economía implica que algunos ganen y algunos pierden, no hay ganadores en todos. El tratado firmado con la Unión Europea introduce una discusión sobre qué visiones tienen acá la dirigencia política. Si nos abrimos más al mundo o nos cerramos. Ese es el mensaje de Guedes, el ministro de Economía de Brasil. Si la Argentina piensa mantener cerrada su economía, nos retiramos del Mercosur. Entonces, abrir la economía obviamente tiene riesgos. No digo que sea fácil, un proceso, pero tiene costos también. Y las alianzas defensivas en la Argentina son espectaculares. Ahora, fíjate vos hasta dónde llega que hace 2 o 3 días... Diosdado Cabello, hombre fuerte de Venezuela, sí lo hay, mucho más fuerte que Maduro. En realidad Maduro es un títere de gente como Diosdado, tanto que fue él el que emitió el mensaje, le advirtió a Alberto Fernández que, ojito, no creas que ganaste por vos, es que la sociedad votó otra cosa. Es decir, la sociedad votó quedarse de nuestro lado, era la traducción. Sí. Es decir, emite Brasil y dice, ojo, si ustedes van a tener economía cerrada, el Mercosur se deshace. Y del otro lado, de la punta del continente, le están diciendo a Fernández, cuidado Fernández, que los votos no son tuyos. Casi faltó que dijera son nuestros. Sí. Los dos comentarios, el último de Ricardo y el tuyo recién, Graciela, para volver sobre la cuestión que hablábamos recién. Digo, esta tensión va a estar presente en los primeros meses en el caso de llegar al gobierno y tiene para mí otro grado de preocupación, que es el tema de las expectativas. Ya recién me atizaron con el tema sociológico. Bueno, voy a traer a algún sociólogo a la mesa, ya que para revalidar los títulos. Claro. Digo, todos estos días me acordé muchísimo de las lecturas de Ralph Dahrendorf en relación con la generación de expectativas. La verdad es que a mí me resulta muy difícil de comprender cómo va a ser, en el caso de que llegue Fernández al gobierno, el trabajo frente a esas expectativas. Me refiero a las expectativas ideológicas de los sectores más radicalizados, con una posibilidad política real y concreta que no va a acompañar esa expectativa, que no la va a acompañar en ningún caso, porque si la acompaña es el default, ¿no? O sea, o defaultea y esto es el aquelarre, o no defaultea, acordará con el Fondo Monetario o con algún otro organismo internacional y hará lo que pueda en función de lo que acaba de explicarnos bien Ricardo.
Eso va a estar en contraposición y en tensión con... Por eso vos señalabas que en las listas había mucha gente de la cámpora. ¿Ves Exacto. ahí la tensión? Exactamente, veo ahí la tensión, haciendo una salvedad, que me parece necesaria hacerla. El peronismo ya ha mostrado muchas veces una ductilidad enorme en términos históricos, y la verdad es que los principales protagonistas de todo el proceso kirchnerista antes fueron menemistas. Por lo tanto, la verdad es que la dureza ideológica de todo ese mundo, yo la pondría en duda si es que hay un ejercicio de poder real. Por lo tanto, tampoco es que vaya a dar... No es la época de Montoneros y Perón. No estamos aquí en los 70, afortunadamente. Por suerte. Por lo tanto, yo ahí le daría alguna chance a que todo se arregla en función de algunas otras cosas. Lo que sí tengo un segundito más, te diría, porque todo que quieras. una de las cosas, yo le daría una vuelta de teoría, no para, sino complementariamente, no para lo que dice Ricardo recién, que tiene que ver con algo que para mí es fundamental para entender también lo que decía recién de la responsabilidad de los electores. Me parece que Argentina también, en términos de cultura política, tiene un umbral muy alto de tolerancia al totalitarismo, al autoritarismo. Sí. Y ese es un problema. Porque solamente en las situaciones límites y con una especie con una especie de población objetivo que se activa solamente hasta ahí, en ese momento, después es muy tolerante a cuestiones que no tienen que ver con la democracia. Hay una falta de confianza y de afecto a la democracia. En función de eso se puede explicar sociológica, cultural y filosóficamente por muchas razones. Habría que hacer un programa entero solamente para eso. Pero ahí estás desafiando. Sí, claro que sí. Es tal la falta de afecto y de confianza en la democracia que eso lo que hace es subir muchísimo el umbral de tolerancia al autoritarismo. Y bueno, si la democracia no funciona, si la calidad de la democracia es mala, bueno, no importa tanto, ¿no? Importa el metro cuadrado y demás. A raíz de eso, yo no puedo dejar de pensar en lo que pasó en el 2011. 2011, los resultados de las elecciones fueron 57% para Cristina Fernández de Kirchner y 17% para la fuerza que lo siguió, que en ese momento la encabezaba Hermes Wiener. Es imposible que se haga una oposición decente para controlar con esas cifras. Exacto. Por eso, a las responsabilidades que le cabe a este gobierno donde Macri lidera a una fuerza política que es una alianza que es muy joven, con poca institucionalidad y que depende mucho del liderazgo que ejerza sobre ella y de aquellos que la componen, tiene el desafío también de mantener esa fuerza política muy unida y de conseguir la mayor cantidad posible de legisladores, precisamente porque República Democrática supone alternancia. Y alternancia supone que haya un partido que sea capaz de alternar. No se puede alternar con la nada en un país que tiene sus partidos destruidos. Los partidos tradicionales se han evaporado. Hoy la gente no vota a tal o cual partido, está votando a tal o cual persona, en todos lados. Acá en la Argentina, ¿no? Hablar de identidades, uno puede, todavía hay gente que se identifica, pero la verdad es que en la práctica esto no ocurre. Tanto que la fórmula peronista va con otro nombre, ni siquiera se llama PJ, y que no se pudo armar una alternativa a partir de la elección de Schiaretti. Por lo tanto, una responsabilidad más de Mauricio Macri, de Vidal y de los líderes y también de Rodríguez Larreta, es mantener unido Cambiemos para que sea una oposición útil, me parece. Ricardo, ¿y qué asignaturas pendientes habría que encarar, dado que el panorama es restrictivo en lo económico, sea quien fuere que gane, de cara, digamos, al 2020, y que iría en contra de estas expectativas que bien explicaba recién Gabriel, de muchos de los votantes también de Alberto Fernández? ¿Puedo antes introducir Sí, claro. Dale. El tema democracia y república, ¿no? La democracia es proteica, la palabra democracia. Cada uno le agregó
liberal, social, es muy De baja intensidad, de alta de intensidad. alta intensidad. O sea, hemos tenido problemas, por lo menos en América Latina, no lo quiero extender a rincones que no conozco. Alcanza con América. Entonces, esta idea de una democracia proteica se encarna mucho en la experiencia de los populismos, que son democráticos porque su acceso al poder es por la vía del voto soberano. En esto hay que reconocer, no violan ese principio de la democracia. Pero con una tendencia a la construcción de un sujeto, ¿no? El pueblo, ¿no? El sujeto que es el que expresa el cuerpo soberano, no hay otro. Y esta idea de que hay un otro, que es el enemigo en base al cual se construye este sujeto. Por lo cual la tentación a tener mayorías es muy fuerte. Mayorías hegemónicas. Mayorías hegemónicas. Y el peronismo tiene, y después paso a tu pregunta, una característica. Los gobernadores, para hablar de aquellos que detentan poderes territoriales, delegan en las élites metropolitanas el policy mix, como dirían los sociólogos. ¿Qué es el policy mix? El tipo de política que va a llevar adelante el gobierno central. Eso no les preocupa en tanto Los dejen tranquilos. Su poder territorial esté garantizado, reciba los recursos que tienen que recibir para sostener el poder territorial, y dejan que decida el poder central. Menem se hace neoliberal, Kirchner populismo de izquierda, para poner nombres. Eso no les importa mucho en tanto esté garantizado. Y esto creo que va a volver a ocurrir. Por eso no hay debate dentro del peronismo en esos términos. No hay ningún debate. El que llega, por eso pueden ser menemistas sin ninguna culpa, porque tienen claro que son las élites metropolitanas las que decían otra cosa. Y esto es obviamente siempre un problema. Es muy curioso, ¿no? Porque se defiende el federalismo, pero en ese sentido dejémoslos que decidan las élites metropolitanas. En cuanto a lo que nos espera para el 2020 al 2023, en realidad para el nuevo periodo, primero yo creo que cualquiera sea el nombre de la persona que ocupe el llamado sillón de Rivadavia, va a tener algunas tareas que abordar. Una de ellas, sin lugar a dudas, es sentarse con el Fondo Monetario Internacional para discutir de alguna manera, lo cual es posible porque el fondo ya ha dicho que está dispuesto a sentarse. Esto no hay problemas. Ahora, esto tiene, sí, algunas dificultades. No es gratis. O sea, cuando uno sienta con el fondo y se ve a reestructurar la deuda, el fondo dice, estamos de acuerdo, pero tenemos un paquete que queremos discutir. Esto no significa que yo esté de acuerdo con todo el paquete, digo, es lo que hace la agencia internacional. Mire, el paquete incluye reformas. Y las reformas más sensibles son la laboral y la previsional. Así es. La otra es la tributaria, pero esas son las reformas más sensibles. Bueno, la impositiva también. Sí. Ahora, también en Brasil se está discutiendo la reforma previsional, se hizo en Uruguay, con la mirada que tiene, obviamente, con el sesgo que tiene el organismo. Ese es un enorme debate. Y a mí me llamó la atención, para ponerle un poco de picante a esto, y mostrar que a veces, bajo la superficie, si uno escucha atentamente a los interlocutores políticos, hay acuerdos que no se pueden decir explícitamente. Preguntado Labaña sobre cuál sería el modelo de reforma laboral que él aceptaría, más allá de la retórica sobre primero hay que crecer y después todo eso, insistiendo el periodista explicite más o menos, era vaca muerta. Un acuerdo sectorial que flexibilizó las condiciones de trabajo, porque si no los inversores no venían, le dijeron, con ese contrato que tienen, no ven. Y donde los sindicalistas le entendieron. Sí, perfectamente. Lo firmaron. Cuando le preguntan a Alberto Fernández, el ejemplo es vaca muerta. Entonces quiero decir, Vamos todos por vaca muerta. cuando se discute la reforma del mercado de trabajo, uno dice, hay muchos conflictos, hay por debajo un cierto acuerdo que no se explicita porque tiene costos políticos decirlo, de que este modelo fordista no va más. Que hay algunos problemas que hay que resolver. Esto creo que lo va a enfrentar algunos con más dificultades,
otro con menos, pero van a tener dificultades, porque el gobierno de Macri, si se sucediera a sí mismo, iba a tener que enfrentar resistencias con sindicatos que no están alineados en su espacio, aunque van a negociar. Y Alberto Fernández también. Entonces, este es un tema de la agenda que va a estar. Posiblemente reformas estructurales sean otras las que haya que encarar, pero el organismo le va a decir, si ustedes quieren, muchachos, de esto conversémoslo. Yo te agregaría una cosa a eso, que también tiene que ver con la observación de las declaraciones. Un Moyano salta inmediatamente y dice que se vaya mañana, se quiere ir de Macri y todo demás. El resto de la CGT, que no por casualidad no tiene una sola cabeza, se queda quietecillo y no dice ni medio. Bueno, yo creo que tiene que ver con entender, no dicho, pero que subyace, de que el acuerdo de Vaca Muerta es un modelo donde me podrán decir, como algunos me dijeron, claro, pero había qué cosas para repartir, había para repartir. Es cierto, pero en cada lugar va a haber cosas para repartir y sacrificios también para repartir. Y lo van a tener que hacer todos los sectores, también los empresariales, me parece. Sí, seguro. Yo igual, de todos modos, me parece que, y un poco me parece que lo insinuó Ricardo, tiene que ver con, no es lo mismo hacer una reforma de ese tipo en Vaca Muerta que en algunos otros sectores de la economía, con otros sindicatos, con más bien poco recurso para distribuir, con otros empresarios y demás. Independientemente de eso, creo que claramente Argentina necesita una reforma de esa y lo sabemos todo. Y me preguntaba en realidad, ¿hasta dónde, incluso dando por bueno cierto acuerdo mínimo en términos de clase política, profesional, alrededor de esto, me pregunto cuánto de la renuncia del gobierno actual a encarar un proceso de reformas importante explica al resultado de las PASO? ¿No? Porque si efectivamente damos por bueno lo que dice Ricardo, y de hecho yo lo haría, de que existe cierto consenso en que esto es posible, en que hay algunas reformas que son absolutamente y totalmente necesarias, ninguna de esas fue ni siquiera sugerida por el gobierno en 4 años de ejercicio. Por lo tanto, habría que ver hasta dónde esa renuncia o esa falta de, incluso hasta, no sé si de coraje o de capacidad incluso analítica para percibir eso y para formular una reforma importante e interesante, no explica en alguna medida la fuga de votos, de los votos que sí lo acompañaron en el 2015 y no lo acompañaron ahora. Bueno, no lo sé, podríamos seguir, pero se nos acaba la hora. Los saludo a ustedes. Muchísimas gracias. Enormemente, Gabriel, Ricardo, que nos hayan acompañado, Pablo y a mí. Y a ustedes que nos están escuchando, les deseo que terminen muy bien la tarde, que sea una buena tarde de domingo. Espero no haberlos perturbado con tantos cuestionamientos, o no demasiado, pero bueno, para eso estamos. Y les digo hasta el próximo domingo, pero no se me muevan de acá porque viene La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena.